Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Las letras son un poquito complicadas, ¿no? Para leer. Para lo nativo, ¿no? Bueno, vamos a confesar la confesión de fe. Mateo 16, 16, ¿dónde está la carpeta? Vamos a confesar nuestra fe declarando Mateo 16, 16, ¿sí? Ahí adelante de todos. Adelante de todo. Ahí, ese abajo no es. Ahí está. Apenas Mateo 16, 16, ¿sí? Vamos a declarar en una sola voz, todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar entre hermanos y hermanas. Veamos los ojos. Muy bien. Y decimos, digan conmigo, ¿sí? Digan, tú eres la persona que más ama Dios. Amén. Tú eres la persona que más ama a Dios. Amén. Dios, en este mundo, Dios creador, ¿a quién más ama? A ustedes que están sentados en este lugar. ¿Sí? Aman a las personas creyentes que están en la casa también. Pero que Dios más aman son las personas que están sentados en este lugar y esperar para escuchar la palabra de Dios. Es diferente la bendición, escuchar la palabra en su casa y escuchar venir en la iglesia. Va a ser la bendición, va a ser el doble, triple, como sean, ¿sí? Así que ustedes son las personas muy bendecidas que están sentados en este lugar. Y con esta palabra que van a aplicar en sus campos y que van a recibir la gracia es con el título de Una vida bajo las gracias. Una vida bajo la gracia, ¿sí? Es que acá vamos a leer en Romanos capítulo 6, 12 al 18. Hoy el pastor habló que había un poeta, hay un autor de poesía coreano que escribió una poesía bien corta que se llama Porque sí. Porque sí. El contenido que dice, hoy habían escuchado, la mamá le pregunta a su hija, o no sé si es hija o hijo, le pregunta a sus hijos, ¿por qué te gusto? ¿Sí? ¿Por qué me amas? Y le contesta la hija, porque sí. Y entonces la madre le pregunta lo mismo, ¿por qué? La hija le pregunta, ¿por qué? A la madre le dice, ¿por qué te gusto? Sí, ¿por qué me amas? Y dijo, porque sí. La hija también contestó que sí. O sea, aquí en esta poesía que es tan corto, acá podemos ver un gran amor entre ambos. Con una palabra tan pequeña, nosotros podemos verificar el amor entre la madre y la hija. Ustedes también pasarán lo mismo. ¿Ustedes también se aman entre ustedes? O además que no sean entre la madre o la hija, o padre o el hijo. Entre amigos, ¿ustedes tienen este amor entre amigos? Aquí que hay muchas amigas, ¿aman entre ustedes? Estamos comenzando a ver. Recién están comenzando a conocer. Bueno, entonces ya son uno en Cristo y son hermanas en Cristo. Seguro van a ver un amor grande siempre con Cristo, ¿sí? Amén.
Acá ustedes pueden ver claramente entre este amor que tiene entre la madre y el hijo. Y la palabra porque sí es una palabra muy pequeña, pero podemos ver que ahí, esta palabra hay muchas fuerzas, ¿sí? Como esto, y tiene el significado de la palabra porque sí es que no tiene ni condición, ni costo, ni valor. Cuando nosotros amamos porque sí, porque no hay condición, no hay que pagar nada por ese amor que nos da todos los días. Por eso, esta poesía podemos comparar claramente, podemos ver el amor de Dios hacia nosotros. Es lo mismo. Dios nos amó porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos ama? Porque somos hijos, hijas de Dios. No hay valor, no hay costo, no hay condiciones. Dios no nos está pidiendo ninguna condición para que nosotros, que Dios nos ame a nosotros y que nosotros amemos a Dios. Por eso este amor expresa, y este amor de Dios hacia nosotros es muy diferente del amor entre madre y la hija. Es más grande todavía. No hay ninguna expresión que nosotros podemos dar con nuestra boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este amor es tan grande. Porque somos hijas, hijos de Dios. Porque nosotros ya nacemos y nuestra existencia es que ya nacemos con el amor de Dios. ¿Sí? Ustedes, aunque crean o no, y aunque ustedes sean quienes Jesucristo o no, ya nace y Dios le aman a ustedes. Desde la panza, Dios está amando a nosotros. Es como el título de la palabra de hoy. Nosotros somos la existencia que vivimos bajo la gracia de Dios. Hoy el título, ¿se acuerdan cuál era el título? Una vida bajo la gracia. Como esto, las personas quienes somos hijos, hijas de Dios, siempre vivimos bajo la gracia de Dios. Aunque queramos o no, ya una vez aceptados, que aceptamos a Jesucristo, ya vivimos debajo de la gracia de Dios. No es algo inmenso el amor, no es algo grandioso que Dios nos ame así. Nosotros, ¿qué hicimos para que Dios nos ame así? No hicimos nada, solamente aceptamos a Jesucristo y nos está dando este gran amor. Por eso aquí en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando que todas las personas del mundo que pecaron, ¿cuál es la única forma para estar libre de este pecado? Como le dije semana pasada, por una persona vino este mundo, el pecado, y por ese pecado vino la muerte. Por eso un hombre, antes, cuando estaba Adán y Eva, no había muerte. Teníamos que vivir eternamente felices con Dios. Pero al pecar el primer hombre Adán, nosotros pecamos y entró la muerte. Y entonces todas las personas que están sentados aquí o del mundo, una vez vamos a morir. La diferencia es que vamos a morir un poquito más temprano o vamos a morir más tarde. Así que eso, la muerte llegó a través del pecado, ¿sí? Pero para no estar atrapado de ese pecado, está hablando hoy el apóstol Pablo en capítulo 5, que la única forma de liberar de ese pecado está hablando varias formas, pero una de esas es en Romanos capítulo 5, 8, que dice así, yo le voy a decir, ¿sí? Le voy a leer: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
en este versículo está mostrando claramente otra vez el amor de Dios hacia nosotros. Aunque somos pecadores, Cristo mandó a Jesucristo y murió por nuestro pecado, ¿sí? Ustedes imagínense, nosotros hablamos así, sí, Cristo, Dios, es el Creador, me amó, mandó a su Hijo y murió en la cruz y listo, me limpió el pecado. Pero ustedes imagínense en el lugar de Dios. ¿Ustedes pueden entregar a su hijo? O bueno, yo soy soltero, no tengo hijo ni hija, pero no sé, ese amor, todavía no sé, pero las madres o padres que están en este lugar, ¿ustedes podrían matar a tu hijo? ¿Matar a tu hijo para limpiar el pecado de otras personas? ¿Amén? ¿No? Nadie, ¿no? Todo está moviendo la cabeza. Es muy difícil, pero Dios nos amó y mandó a su Hijo en este mundo y murió por nuestro pecado. ¿Sí? Pero eso, por un hombre quien es Adán, el pecado, teníamos que vivir en el medio del pecado siendo siervo de Satanás. Al entrar el pecado, ya nosotros, aunque queramos o no, ya somos siervos de Satanás. ¿Sí? Y teníamos que ir al camino de la destrucción eterna. Antes que venga Jesucristo, además que murió Jesucristo y nos limpió nuestro pecado, nosotros éramos una persona que teníamos que caer al infierno eternamente y morir sufriendo en calor eternamente. Pero a través de Jesucristo fuimos libres de Satanás y nosotros obtuvimos una vida eterna a través de Jesucristo. ¿Ustedes lo creen esto? ¿Ustedes todos aceptaron a Jesucristo? Es más, no termina ahí ese amor, sino, es más, nos cambió nuestra identidad de tener una vida de reinado. Como el mensaje pasado, no solo nos limpió el pecado, nos dio la vida eterna, nos salvó del infierno, sino nos hizo vivir como una persona de rey. Como ustedes ya conocen quién es un rey, ¿no? Nosotros nos hizo vivir como un rey y como una reina en este mundo. Por eso ustedes tengan ese conocimiento. No se achiquen por nada, por Satanás, ¿sí? Sino ustedes siempre tienen que tener en cuenta que Dios nos dio vivir en este mundo que es ya vencido por Jesucristo, y nosotros quienes somos rey y la reina de este mundo. ¿Sí? Una reina, ¿cómo pueden vivir? Así agachadito, mirando el piso. Un rey así, oh, che tú, ¿qué pasa? Váyase de aquí, ¿no? Tiene toda la autoridad de esa nación. Por eso ustedes tienen que vivir con esa autoridad que Dios nos está dando, ¿sí? No se olviden nunca. Cualquier problema, incidentes o casos que lleguen, eso no es problema. Así que ustedes firme tienen que estar orando en comunión con Dios, y entonces siempre hay solución. Los hijos, las hijas de Dios, siempre hay una solución, ¿sí? No es que... Por eso es la diferencia de ser un cristiano y de ser un no creyente. Ustedes vean, acá los coreanos, 3.000, 4.000 personas que hicieron en el culto, todos tienen caras felices. Pero ustedes piensan que ellos no tienen problemas. Ellos tienen muchos problemas de economía, problemas políticos, problemas familiares. O hay hijos que tienen problemas mentales o discapacidad. Pero ellos están felices porque son hijos de Dios y no es ningún problema, ¿sí? Así que quiero que ustedes tengan ese conocimiento. En el capítulo 6 también está mostrando cómo debemos vivir una vida
de identidad cambiada. Entonces, una vez que nuestra identidad se cambió como un rey, tenemos que vivir como un rey, una identidad cambiada. Y entonces acá en el capítulo 6 está hablando las personas, cómo tienen que vivir esas personas que están bajo de la gracia. Una persona que está bajo de gracia podrá vivir siempre ahí llorando. ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué solo a mí me pasa? Ella está muy bien, él vive muy bien. ¿Por qué todas las cosas peores me tienen que pasar a mí? No es así. Una persona que está bajo de gracias siempre está alegre porque está en la gracia de Dios, ¿sí? Por eso en Romanos capítulo 5, 9 dice así: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Somos justos, ya no somos pecadores. Y también fuimos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir? Que fuimos salvos de Satanás. Fuimos libres de Satanás. A través de la sangre de Jesucristo somos justificados y siempre tenemos que llevar en nuestros corazones a Jesucristo, ¿sí? Tiene que reconocer esa identidad y tiene que llevar en nuestros corazones que Jesucristo nos hizo limpio, nos hizo hacer justo, ¿sí? Y vivir una vida coincidiendo. Entonces, una persona que es justificado y que es justo, ¿qué vida tenemos que tener? Tenemos que tener una vida que coincidimos la voluntad y el proyecto de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el proyecto y la voluntad de Dios? No es algo que se ve, sino el proyecto de Dios y la voluntad de Dios es seguir la palabra de la Biblia, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia y ver las evidencias y la palabra que todos los días nos da a nuestra vida. Nosotros siempre tenemos que mirar la Biblia y seguir todos los días a través y guiarnos nuestra vida, el día o el año, el mes, a través de la Biblia. Tenemos que organizar y ir avanzando. Esa persona que vive así es una persona justificada. Amén. Oro para los creyentes del ministerio español que podamos vivir estableciendo solamente el consejo de Dios, como con un corazón, con todo el corazón y con la continuidad. Siempre tenemos que hacer con un solo corazón, con todo el corazón y la continuidad. Como le digo siempre, todas las cosas, lo más importante es continuar. Cualquier persona puede venir 1, 2, 3 veces. No le digo a ustedes, no se persigan tampoco a ustedes, sino siempre la continuidad es muy importante. Todas las personas, la iglesia o el trabajo, lo que sean, pueden ir 1, 2 veces, pero continuar 10 años, 5 años, 20 años es difícil. Pero nosotros cuando tenemos esa vida de la continuidad, seguir en la palabra de Cristo, ustedes van a experimentar grandes bendiciones, más sus siguientes generaciones van a tener bendiciones. Eso está hablando en la Biblia, no es mi palabra. Por eso, como el punto 1 es una vida de instrumento de justicia. El punto 1, una vida de instrumento de justicia. Vamos a leer capítulo 6, 12 al 13. Todos juntos leemos 12 al 13. No reiné pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentaréis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos en entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén.
El apóstol Pablo está enfatizando en este capítulo 6 la redención de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué está expresando? ¿Qué está enfatizando el apóstol Pablo en este versículo? Ya no tenemos que pertenecer a una vida del dominio del pecado. Está insistiendo, por favor, ya no tiene que vivir dominado por el pecado. No tenemos que seguir viviendo gobernado por el pecado. Mucha gente, después lo agarra, mucha gente siempre dicen, todos los creyentes que vienen aquí también, sí, Cristo es solución de todo el problema. No pasa nada, Dios está con nosotros, pero apenas salimos a la puerta de la iglesia y estamos otra vez, nos está llegando el problema. A mí pasa lo mismo, acá digo, amén entre ustedes, Jesucristo es solución de todo el problema. Yo también salgo a la puerta de la iglesia o la puerta de acá del Ministerio Español, digo, tengo esta cosa para hacer, esto. Eso es estar atrapado del pecado. Eso es estar gobernado por el pecado. Por eso apóstol Pablo está hablando que no duden más, que no se preocupen más y que no sean gobernados por el pecado, porque somos, que dijimos, la existencia que ya tenemos la salvación. Ustedes hace poco dijeron, ustedes todos aceptaron a Jesucristo y ustedes todos son salvos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Este mundo vamos a vivir muy corto, pero el mundo en el cielo es eternamente. Así que esto es ni siquiera chiquitito, no es nada. Así que no tengo que vivir una vida de introducción. Eso había dicho el pastor. Está hablando que tenemos que ser libres del pecado. Pero aquí lo más importante es que nosotros viviendo en este mundo hay una existencia espiritual. Esto es muy importante. Aunque ustedes no vean, ustedes llegan a ver el aire que estamos respirando. Ahí el aire, aquí está el aire, vendo el aire. No, hay una existencia, hay un mundo espiritual. Aunque nosotros no nos veamos, hay una existencia espiritual que podemos decir Satanás, o podemos decir diablo, o demonio, como sea. Hay una existencia espiritual, malos, que continuamente está atacando a nosotros. Hasta el momento que llegue Jesucristo. Hasta el fin del mundo. Una vez que tenemos el cuerpo encarnado, vestido como cuerpo, Satanás nos va a seguir continuando, molestando, engañando, para que nosotros no podamos disfrutar en Cristo. Todo el tiempo va a estar, no, un domingo a la mañana, no vayas, ¿para qué? Después escucha por internet, si Pablo me va a mandar una imagen. Satanás, y una vez, bueno, yo vencí. Vengo y me siento acá. ¿Qué pasó? ¿Había depositado el dinero ayer? No. Yo tenía que hacer esto. Están sentados, pero están hablando otras cosas. Están pensando y no están escuchando la palabra. Como le dije, ¿habré apagado el gas? ¿O habré prendido el fuego? ¿O no? Nos hace llenar. ¿O me ven? ¿Están sentados? ¿Me ven? Ese asistente pastor, ¿por qué puso la corbata gris? ¿Por qué el vaso de agua está aquí y tiene una frutilla aquí en la punta? Es así, Satanás continuamente hace lo máximo que nosotros no podamos escuchar la palabra y que no podamos glorificar al Señor. Por eso el apóstol Pablo está hablando que no tenemos que ser un miembro al pecado como instrumento de iniquidad.
No tenemos que ser un instrumento de iniquidad, sino, como mostró nuestro Jesucristo, tenemos que ser vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. No tenemos que ser un instrumento que armamos en el ambiente de pecado. No tenemos que ser un instrumento que vivimos como instrumento en el ambiente que no hacemos el culto, sino está hablando que tenemos que ser un instrumento de justicia, ¿sí? Sanar, limpiar a las personas. Y entonces, ¿cómo podemos tener? Y entonces tenemos que luchar, ¿no? Para vencer a Satanás, para no estar gobernado por este pecado, tenemos que luchar. Pero me preguntarán, ¿cómo podemos luchar entonces espiritual? La lucha espiritual, si hablo brevemente, hoy dijo el pastor, es concentración. Solo mirar a Cristo. Es concentrar, solo mirar a Cristo, tener una vida concentrada en Cristo. ¿Ustedes están teniendo una vida concentrada en Cristo o están teniendo una vida concentrada en novelas coreanas? ¿O están concentradas de tener el éxito o tener mucho dinero? Aquí los mayores, las señoras coreanas, están concentradas en novelas, creo. Yo veo, no digo que es mi madre, pero ya sabe todo el horario de qué telenovela hace. Yo digo, impresionante. Si habrá memorizado la Biblia así, ya es una pastora, le dije. Así que nosotros estamos así, concentrados en otras cosas. Pero hoy la respuesta es solo y concentración solamente a Jesucristo. Al tener una vida así, podemos tener una vida de instrumento de justicia. Si no vivimos concentrados en Cristo, vamos a tener continuamente problemas porque estamos concentrados en otra cosa. ¿No es algo obvio? Si nuestro Dios es el Creador, es nuestro Padre, si yo me concentro en otra cosa, vamos a tener problemas siempre, porque no estamos teniendo ni comunicación con nuestro Dios, tampoco estoy orando, tampoco estoy siguiendo la guía a través de la Biblia, ni siquiera escucho la palabra, y entonces algo seguro que van a desviar por otro lado. Es lo mismo, Génesis, cuando está estudiando coreano, pero si ella estudia inglés, ¿va a aprender coreano? No. Ella automáticamente se debía aprender el inglés. Es como esto. Nosotros estamos concentrados en otras cosas, vamos a estar en problema. ¿Qué problema? Después le voy a explicar más específicamente. Es Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 sale la vida concentrada en mí. Toda la cosa estoy concentrado en mí. No me importa que se muera esa persona o que tenga problema, no. Solo estando bien yo, es todo bien. Aleluya, estoy amén, todo. Y después en Génesis capítulo 6, y están concentrados en los materiales. Tener mucho dinero, tener buen auto, tener, no sé, buenas cosas, buen reloj, collares de oro. Todo están concentrados en los materiales que vemos en nuestros ojos. Y también en Génesis 11 sale que estamos concentrados en el éxito. Yo voy a ganar voy a tener un éxito, voy a ser un presidente de una empresa, o voy a ser una actriz muy famosa. Todas las personas del mundo están atrapadas en concentración en mí, concentrado en materiales y concentrado en éxitos. Esto es, aunque queramos o no, si no seguimos el camino, si no seguimos la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios, es automática, aunque no nos haya enseñado, vamos a concentrar en eso. Yo también salgo acá, a mí mi concentración es, me encantan los autos. Y entonces,
A veces estoy en casa, si tengo un poquito de tiempo, estoy mirando a ver qué autos. Me fijo un Benz, un BMW, pero algún momento compraré. Pero bueno, mirando eso me saco el estrés. Pero bueno, eso es la naturaleza del hombre. Si no concentramos ni un minuto en la palabra de Dios, nosotros desviamos y concentramos en otras cosas. Eso es la naturaleza. Pero ustedes vean que si ustedes concentran en otras cosas, parece que van a ir bien. Ustedes por ahí me preguntaron, ¿tienen alguna amiga o algún amigo conocido que no es creyente y que le vaya bien, ¿no? En los materiales, en el éxito. Ustedes no tienen que envidiar eso, porque eso en un momento se derrumba totalmente, ¿eh? Esto es seguro, esto dice la Biblia. El éxito que tienen ellos es el momentáneo, porque el espíritu de Satanás también obra. Aunque ustedes crean o no, el espíritu de Satanás también pueden hacer milagros, pero eso no es eterno, es el momentáneo y se derrumba totalmente como la torre de Babel. De una, ustedes en un día van a estar pidiendo una moneda en el piso por ahí. Pero ustedes, que cuando creían en Jesucristo, estaban peor que ella, pero pasando 1 o 2 años pueden haber totalmente un cambio. Ella pidiendo una moneda, ustedes están re alegres predicando la palabra. Ustedes tienen que experimentar eso. Y entonces, ¿cómo hacemos? Solamente tenemos que concentrar en Hechos 1:1, que es solo Cristo, en Hechos 1:3, el reino de Dios, y el Hechos 1:8, lleno del Espíritu Santo. Y más allá vivir concentrado para la evangelización de 237 naciones. Lo más claro es, con ningún esfuerzo nuestro, por ninguna fuerza mía, podemos eliminar esta autoridad del pecado. Nosotros, aunque hagamos muchísimas cosas, con nuestro esfuerzo nunca podemos detener este pecado y eliminar este pecado. Solamente el Espíritu Santo puede romper esta fuerza del pecado desde el momento cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. En el momento que oramos, cuando oramos, el Espíritu Santo va a llegar, no nos vemos, pero entra en nuestros corazones y mora en nuestros corazones. Y ese Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo nos va a guiar cada paso a paso. No tenemos ni pensar. Orando, el Espíritu Santo nos va a guiar así, así, así. Y también tenemos que estar muy concentrados en la palabra del púlpito, tomar el pacto y orar continuamente, a tiempo, oración a continuo. Recién ahí nosotros podemos vivir una vida de instrumento de justicia para ampliar el reino de Dios. Ahí ustedes van a ser servidos para el reino de Dios. ¿Sí? Y como el punto 2 dijo, una vida como siervo de justicia. Vamos a leer 15:16. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Amén. En este versículo, apóstol Pablo está hablando la identidad espiritual que debemos tener las personas que estamos bajo la gracia de Dios. Es ser el siervo de justicia. La palabra siervo, ustedes escucharon muchas veces la palabra siervo, ¿no? No se usa solamente
la palabra siervo solo. Siempre nosotros pertenecemos a alguien. ¿Soy siervo de quién? Siervo de alguien. Si vemos Pablo también cuando escribía la carta para enviar a otro lugar, siempre escribía al principio el siervo de Jesucristo. Siempre, toda la carta que escribía era el siervo de Jesucristo. Pablo, escribo a quién. El siervo, él siempre sentía que él era siervo de Jesucristo. Él estaba seguro que pertenecía a Jesucristo. Él estaba muy seguro que era una persona de Jesucristo y era siervo de Jesucristo. Por eso, acá el pastor cuando dijo esto me dio mucho entendimiento. Ustedes, si quieren saber quién es usted, porque muchas veces las personas preguntan, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién seré? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces, todas las preguntas que tienen duda de esa pregunta, para saber es muy fácil. Ustedes vean a quién está siguiendo en este momento. Cada uno sabe. Si yo estoy siguiendo dinero, o yo estoy siguiendo en la palabra de Dios, o yo estoy siguiendo en los maquillajes, o estoy siguiendo en telenovelas coreanos, o estoy siguiendo a los cantantes idol de las mujeres, del hombre. Durante la semana, ¿a quién estoy concentrando? Digno, ¿a quién está concentrando durante la semana? ¿A tu esposa? ¿A tu hija? ¿No? ¿No? Depende de eso. Si yo estoy concentrando todo el tiempo en mirar en auto, mi dueño es el auto. ¿Sí? Si ustedes están concentrando todo el tiempo en dinero, su dueño es dinero. Si todos están concentrando en el éxito, su dueño es el éxito. O su interés, si están concentrando en entrar en una buena universidad, entonces el dueño de ella es ella es buena universidad. Es muy fácil, ¿no? Chequen, verifiquen, orando al Señor, yo orando realmente en dónde y en quién estoy concentrando en este momento. Eso es muy importante. ¿Cuánto de aquí estará concentrando en la palabra de Dios? Seguro acá veo, 1, 2, 3, no sé. Dios sabrá, Dios sabrá, así que quiero que tengan una restauración, de tener un tiempo de oración para revisar en qué estoy perteneciendo en este momento. Y vamos a leer en versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberado del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Apóstol Pablo acá está hablando que éramos siervos del pecado, pero nos pasamos a tener una libertad y nos pasamos a ser un siervo de justicia, siervo de Dios. La razón de que nos cambiamos así es porque obedecimos con nuestros corazones la palabra de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Cristo? ¿Quiénes son siervos de justicia? Son las personas que obedecen la palabra de Dios. Amén. Y entonces, para ser un siervo de justicia, siervo de Dios, tenemos que seguir y vivir concentrado en la palabra, y tenemos que tener una vida guiado por la palabra. Amén. Espero que ustedes experimenten esta semana, que vean si ustedes son siervos de Satanás o siervos de pecados, o ustedes son siervos de justicia o siervos de Jesucristo. Es muy importante. Quiero que verifique a través de la oración, y por eso oro para los creyentes del Ministerio Español, que tengan una vida
centralizados en la palabra y que puedan ser siempre guiados a través de la palabra y que podamos ser como siervos de instrumento de justicia y también que podamos ser un siervo de justicia para la evangelización de 237 naciones. Amén. Aquí la hermana el miércoles está regresando a Venezuela. Dayana está regresando a Venezuela el miércoles. Ella donde vaya va a ser una sierva de Cristo, Jesucristo. Amén. Y estar siempre concentrado. Si ella en qué está concentrada, ¿sí? Aunque lleguen cosas difíciles o momentos difíciles, pero no creo que va a pasar. Si tú concentras en la palabra de Dios, ninguna cosa es dificultad. Y está teniendo la beba, ¿sí, no? Bebé, es el niño. Está teniendo bebé y también ese bebé va a ser un evangelista, un cristiano, que va a hacer la evangelización de Venezuela, ¿sí? Ustedes, aquí mandó de muchos países, hay de Perú, de Venezuela, y de los creyentes hay de Honduras, de México, de Brasil. Hay muchos latinoamericanos en este culto, pero la única razón que Dios mandó aquí, en este lugar, estar sentado no es porque que yo viva bien, sino Dios llamó para ser utilizado para la evangelización de sus países, ¿sí? Ustedes son las protagonistas que van a salvar a Venezuela, que va a salvar a Perú, que va a salvar a Argentina, que va a salvar a Honduras. No dudes. Ustedes tienen que creer, aunque ustedes no parezca, ¿qué va a hacer? Ese está loco. Él está diciendo cualquier cosa. No, ustedes después van a comprobar. Yo también, si empiezo a hablar mi vida, tengo una vida larga. No soy alguien que estoy parado aquí y dar la palabra y compartir la palabra con ustedes, no. Mi vida era un desastre en Argentina. Así que imagínense, menos la droga puede hacer todas las cosas, pero imagínense. 잘못 얘기했나? Por eso, la gracia de Dios, viviendo bajo la gracia de Dios, en un momento Dios lo cambió, aunque no me diera cuenta a mí. Dios lo hace, así que ustedes no es ninguna cosa problema. Ustedes siempre estar concentrados en la palabra y seguir la guía del Espíritu Santo. Con eso se termina todo, ¿sí? Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por estar en este lugar alabando y escuchando su